bienvenidos a Susurros del Inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast está dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. Esta emisión será un especial del Día de Muertos, celebrando el terror mexicano, contándoles cuentos de terror y ensayos de grandes escritoras mexicanas del siglo pasado, como Leonora Carrington, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas e Inés Arredondo. Todas estas grandes destacadas cuentistas y ensayistas, ganadoras de premios. Así que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Con esta ofrenda de amor, hoy te vengo a celebrar. Nunca estás lejos de mí, aunque cerca ya no estás. Sabes bien que ayer te quise, pero hoy te quiero más. Historia de Mariquita, Guadalupe Dueñas. Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre la desazonaba tenerla en su pieza. Ponerla en el comedor tampoco convenía. Dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre. Y exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido preguntas. Así que invariablemente, después de pensarlo demasiado, la instalaban en nuestra habitación. Digo, nuestra, porque era de todas. Con Mariquita, allí dormíamos 7. Mi papá siempre fue un hombre práctico. Había viajado mucho y conocía los camarotes. En ellos se inspiró para idear aquel sistema de literas que economizaba espacio y facilitaba que cada una durmiera en su cama. Como explico, lo importante era descubrir el lugar de Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico, pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Esta situación solo nos interesaba a las 2 mayores. Las demás, aún pequeñas, no se preocupaban. Para mí disfrutar de su compañía me pareció muy divertido, pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esta existencia. Nunca entró sola a la pieza y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla, pues aunque solamente la vio en una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. Mariquita nació primero, fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba 10 años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto y muy triste. Llegó una mañana con el pulso trémulo y antes de tiempo. Como nadie le esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas calientes. Trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Isabel, la que iba a ser la madrina en el bautizo, la vio como una almendra descolorida sobre el tul de sus almohadas. La sintió tan desvalida en aquel cañón de vidrios que solo por ternura se la escondió en los brazos. Le pronosticó rizos rubios y ojos más azules que la flor de heliotropo. Pero la niña era tan sensible y delicada que empezó a morir. Dicen que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que debía enterrarla. Llevó su empeño insensato a esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero, el cual estaba protegido por un envase carmesí de forma tan extraña que el más indiferente se sintió obligado a preguntar de qué se trataba. Recuerdo que por lo menos una vez al año papá reponía el líquido del pomo con una nueva sustancia de su química exclusiva. Imagino que sería aguardiente con su cáustica. Este trabajo le efectuaba emocionado y quizá con el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas en silenciosos frascos de cristal.
estupor, luego se movían llenas de recelo y por último desertaban haciendo comentarios poco agradables acerca de nuestras costumbres. La exclusión fue total cuando una de mis tías contó que mi papá tenía guardado en un estuche de seda el ombligo de una de sus hijas. Era cierto, ahora yo lo conservo. Es pequeño como un caballito de mar y no lo tiro porque a lo mejor me pertenece. Pasó el tiempo, crecimos todas. Mis padres ya no estaban entre nosotras, pero seguíamos cambiándonos de casa y empezó a agravarse el problema de la situación de Mariquita. Alquilamos un señorial caserón en ruinas. Las grietas anunciaban la demolición. Para tapar las bocas que hacían gestos en los cuartos, distribuimos pinturas y cuadros sin interesarnos las conveniencias estéticas. Cuando la rajadura era larga como un túnel, la cubríamos con algún gobelino en donde las garzas nadaban en un punto de cruzañil. Hubieran podido excursionar por el fondo del agujero. Si la grieta era como una cueva, le sobreponíamos un plato fino, un listón o dibujo de flores. Problema con el socavón infernal de la sala. No decidíamos si cubrirlos con un jarrón Ming o decorarlo como oportuno nicho o plantarle un pirograbado japonés. Un monstruo corredor que se metía en los cuartos encuadraba la fuente de nuestro palacio. Con justo delirio de grandeza, dimos una mano de polvo mármol al desahuciado cemento de la pila, que no quedó ni de pórfido ni de jaspe, sino de ruin, altisonante barro. En la parte de atrás donde otros hubieran puesto gallinas, hicimos un jardín a la americana, con su pasto, su pérgola verde y gran variedad de enredaderas, rosales y cuando nos permitiera desfogar nuestro complejo residencial. La casa se veía muy alegre, pero así todo había duendes. En los excepcionales minutos de silencio ocurrían derrumbes innecesarios, sorprendentes bailoteos de candiles y paredes, o inocentes quebraderos de trastos y cristales. Las primeras veces revisamos minuciosamente los cuartos. Después nos fuimos acostumbrando, y cuando se repetían estos dislates, no hacíamos caso. Las sirvientas inventaron que la culpable era la niña que escondíamos en el ropero, que en las noches su fantasma recorría el vecindario. Corría la voz y el compromiso de las explicaciones. Como todas éramos solteras, con bastante buena reputación, se puso el caso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que la única decente resultó la niña del bote, a la que siquiera no levantaron calumnias. Para enterrarla se necesitaba un acta de defunción que ningún médico quiso extender. Mientras tanto, la criatura, que llevaba 3 años sin cambio de agua, se había sentado en el fondo del frasco definitivamente aburrida. El líquido amarillento le enturbió el paisaje. Decidimos enterrarla en el jardín. Señalamos su tumba con una aureola de más tuerzos y una pequeña cruz como si se tratara de un canario. Ahora hemos vuelto a mudarnos y no puedo olvidar el prado que encarcela su cuerpecito. Me preocupa saber si existe alguien que cuide el verde limbo donde habita y si en las tardes todavía la arrullan las palomas. Cuando contemplo la entrañable estuche que la guardó 20 años, se me nubla el corazón de nostalgia, como el de aquellos que conservan una jaula vacía. Se me agolpan las tristezas que viví frente a su sueño. Reconstruyo mi soledad y descubro que esta niña ligó mi infancia a su muda compañía. Las vacaciones del esqueleto. Leonora Carrington. El esqueleto era feliz como un loco al que le quitan la camisa de fuerza. Se sentía liberado al poder caminar sin carne. Ya no le picaban los mosquitos. No tenía que ir a cortarse el pelo. No pasaba hambre, ni sed, ni frío, ni calor. Se hallaba muy lejos del lagarto del amor. Durante un tiempo lo había estado observando un profesor de química alemán, pensando que podía convertirlo en un delicioso ersatz: dinamita, mermelada de fresa, sauerkraut aderezado. El esqueleto supo burlarlo dejando caer un hueso de Zeppelin joven, sobre el que saltó el profesor, entonando químicas alabanzas y cubriéndolo de
huesos. La morada del esqueleto tenía cabecera antigua y pies modernos. Su techo era el cielo y su suelo la tierra. Estaba pintada de blanco y decorada con bolas de nieve en las que latía un corazón. Parecía un monumento transparente, soñando con un pecho eléctrico, y miraba sin ojos, con agradable e invisible sonrisa, dentro de la inagotable provisión de silencio que envuelve a nuestra estrella. No le gustaban al esqueleto los desastres, pero para indicar que la vida tiene sus momentos arriesgados, había colocado un enorme dedal en medio de su precioso apartamento, sobre el cual se sentaba de vez en cuando como verdadero filósofo. A veces bailaba unos pasos al son de la danza macabra de Songs, pero lo hacía con tal gracia, con tal inocencia, a la manera de las danzas nocturnas de los antiguos cementerios románticos, que nadie al verlo lo habría juzgado desagradable. Satisfecho contempló la Vía Láctea, esa legión de huesos que rodeaba el planeta nuestro. Centellea, brilla, resplandece con toda su miríada de esqueletos desnudos que danzan, saltan, dan volteretas y cumplen con su deber. Acogen a los caídos en el campus de honor, del honor de las hienas, de las víboras, de los cocodrilos, de los murciélagos, de los piojos, de los sapos, de las arañas, de las solitarias y de los escorpiones. Dan los primeros consejos, ayudan en sus primeros pasos a los recién fallecidos, que se sienten desventurados en su abandono, como los que acaban de nacer. Nuestros repugnantes, eminentes cohortes, cohermanos, cohermanas, cotíos y cotías, que huelen a jabalí y tienen la nariz encostada de ostras secas, se han transformado al morir en esqueletos. Habéis oído el gemido espantoso de los muertos en una masacre. Es la terrible desilusión de los recién nacidos a la muerte, que habían esperado y merecido eterno sueño, y se descubren engañados, atrapados en una máquina imparable de sufrimiento y dolor. El esqueleto se levanta cada mañana, limpio como una hoja de afeitar. Adornaba sus huesos con hierbas, se cepillaba los dientes con tuétano de antepasados y se pintaba las uñas de rojo fatma. Por la noche, a la hora del cóctel, iba al café de la esquina donde leía el diario del nigromante, periódico predilecto de los cadáveres distinguidos. A menudo se divertía gastando bromas pesadas. Una vez fingió tener sed y pidió recado de escribir. Se vació el tintero entre las mandíbulas y el costillar. La tinta lo salpicó y manchó sus blancos huesos. En otra ocasión, entró en una tienda de objetos de broma y se compró un surtido de bromas parisienses, imitaciones de excrementos. Por la noche puso una en su orinal y jamás recobró su sirvienta de la impresión que recibió por la mañana, de pensar que un esqueleto que no comía ni bebía había defecado como el resto de nosotros. Sucedió que un día el esqueleto trajo algunas avellanas que andaban por el monte con sus patitas, las cuales vomitaban ranas por la boca, los ojos, las orejas, la nariz y demás aberturas y agujeros. El esqueleto se asustó, como el esqueleto que topa con un esqueleto en pleno día. Le habían crecido rápidamente un detector de calabazas en la cabeza, con un lado diurno como un pan de pachuli y un lado nocturno como el huevo de Colón, y se fue, medio tranquilizado, a ver una pitonisa. El huésped, Amparo Dávila. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecía penetrar a través de las cosas y de las personas.
Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía, y si no lo consigues. No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madres selvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y helotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor bajo las enredaderas. «¡Allí está! ¡Ya, Guadalupe!», gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombramos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos: «Allí está, ya salió, está durmiendo. Él. Solamente hacía 2 comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufrió el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme,
marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado, y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo. Dijo alguna vez, pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina, que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo, y no hubiera soportado quedarme a oscuras sabiendo que en cualquier momento. Él se libró de golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme, ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto le encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabré explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré en la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de arañas que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa de mi marido, de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles, sin amigos ni parientes a quien recurrir. Me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. Pero ¿qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después
Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir, eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así. Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte, repentina y desconcertante. Mariana Inés Arredondo. Mariana vestía el uniforme azul marino y se sentaba en el pupitre al lado del mío. En la fila de adelante estaba Concha Zazueta. Mariana no atendía la clase, entretenida en dibujar casitas con techo de 2 aguas y árboles con figuras de nubes y un camino que llevaba a la casa y patos y pollos, todo igual a lo que hacen los niños de primer año. Estábamos en sexto. Hace calor. El sol de la tarde entra por las ventanas. La Madre Paz, delante del pizarrón, se retarda explicando la guerra del Peloponeso. Nos habla del odio de todas las aristocracias griegas hacia la imponente democracia ateniense. Extraño. Justamente la única aristocracia verdadera, para mí, era la ateniense, y Pericles, la imagen en el poder de esa aristocracia. Incluso la peste sobre Atenas, que mata sin equivocarse a la parte más escogida de la población. Me parecía que subrayaba esa realidad. Todo esto era más una sensación que un pensamiento. La Madre Paz, aunque no lo dice, está también del lado de los atenienses. Es hermoso verla explicar, reconstruyendo en el aire con sus manos finas los edificios que nunca ha visto, el esplendor de la ciudad condenada. Hay una necesidad amorosa de salvar a Atenas, pero la Madre Paz siente también el extraño goce de saber que la ciudad perfecta perecerá, al parecer sin grandeza. Tristemente, al parecer, en la historia, pero no en verdad. Mariana me dio un codazo. ¿Ves? Por este caminito va Fernando, y yo ya estoy parada en la puerta esperándolo. Y me señalaba muy afana 2 muñequitos, uno con sombrero y otro con cabellera igual a las nubes y a los árboles, tiesos y sin gracia en mitad del dibujo estúpido. Están muy feos, le dije para que me dejara tranquila, y ella contestó: los voy a hacer otra vez. Dio vuelta a la hoja de su cuaderno y se puso a dibujar con mucho cuidado un paisaje idéntico al anterior. Pericles ya había muerto, pero estoy segura de que Mariana jamás oyó hablar de él. Yo nunca la acompañé, era Concha Zazueta quien me lo contaba todo. A la salida de la escuela, sentadas debajo de la palmera, nos dedicábamos a comer los dátiles, agarrosos caídos sobre el pasto, mientras Concha me dejaba saber, poco a poco, a dónde habían ido en el coche que Fernando le robaba a su padre, mientras éste lo tenía estacionado frente al banco. En los algodonales, por las huertas, al lado del puente negro, por todas partes parecían brotar lugares maravillosos para correr en pareja, besarse y rodar abrazados, sofocados de risa. Ni Concha ni yo habíamos sospechado nunca que a nuestro alrededor creciera algo muy parecido al paraíso terrenal. Concha decía, y se le quedó mirando derecho a los ojos, muy serio, como si estuviera enojado, muy triste. Y ella se reía sin ruido y echaba la cabeza para atrás, y él se iba acercando y la miraba. Él parecía como desesperado, pero de repente cerró los ojos y la besó. Yo creí que no la iba a soltar nunca. Cuando los abrió, la luz del sol lo lastimó.
Entonces le acarició una mano, como si estuviera avergonzado. Todo lo vi muy bien, porque yo estaba en el asiento de atrás y ellos ni cuenta se daban. Dios mío, lo importante que se sentía Concha con esas historias, y se hacía rogar un poco para contarlas, aunque le encantara hacerlo y sofocarse y mirar cómo las otras nos sofocábamos. ¿Por qué se reía Mariana si Fernando estaba tan serio? ¿Quién sabe? ¿A ti te han besado alguna vez? No, a mí tampoco. Así que no podíamos entender aquellos cambios ni su significado. Más y más episodios, detalles, muchos detalles, se fueron acumulando en nosotros a través de Concha Zazueta. Fernando tiraba poco a poco por una puntita del moño rojo del uniforme de Mariana, mientras le contaba algo que había pasado en un mitin de la Federación Universitaria. Tiraba poquito a poquito, sin querer, para cuando de pronto se desbaratara el lazo y el listón caía desmadejado por el pecho de Mariana. Los dos se echaban a reír y, abrazados entre carcajadas, se olvidaban por completo de la Federación. También hubo pleitos por cosas inexplicables, por palabras sin sentido, por nada, por sobre todo se besaban y él la llamaba linda. Yo nunca se lo oí decir, pero aún ahora siento como un golpe en el estómago cuando recuerdo la manera ahogada con que se lo decía, apretándola contra sí, mientras Concha Zazueta contenía el aliento, arrinconada en la parte de atrás del automóvil. Fue al año siguiente, cuando ya estábamos en primero de comercio, que Mariana llegó un día al colegio con los labios rojo vermellón. Amoratada se puso la madre Julia cuando la vio. Al baño inmediatamente, quitarte esa inmundicia de la cara. Después vas a ir al despacho de la madre priora. Paso a paso se dirigió Mariana a los baños. Regresó con los labios sin grasa y de un rojo bastante discreto. ¿No te dije que te quitaras toda esa horrible pintura? Sí, madre, pero como es muy buena, de la que se pone mi mamá, no se quita. Lo dijo con una voz lenta, afectada, como si estuviera enseñando una lección a un párvulo. La madre Julia palideció de ira. No tendrás derecho a ningún premio este año, ¿me oyes? Sí, madre. Vas a ir al despacho de la madre priora. Voy a llamar a tus padres y vas a escribir 1000 veces. Debo ser comedida con mis superiores. ¿Entendiste? Sí, madre. Todavía la madre Julia inventó algunos castigos más que no preocuparon en lo mínimo a Mariana. ¿Por qué viniste pintada? Era peor que vieran esto, fíjense. Y metió el labio inferior entre los dientes para que pudiéramos ver el borde de abajo. Estaba partido en pequeñísimas estrías y la piel completamente escoriada, aunque cubierta de pintura. ¿Qué te pasó, Fernando? ¿Qué te hizo Fernando? Ella sonrió y se encogió de hombros mirándonos con lástima. Una mañana, antes de que sonara la campana de entrada a clases, Concha se me acercó muy agitada para decirme: anoche le pegó su papá. Yo estaba allí porque me invitaron a merendar. El papá gritó y Mariana dijo que por nada del mundo dejaría a Fernando. Entonces don Manuel le pegó en la cara como 3 veces. Estaba tan furioso que todos sentimos miedo, pero Mariana no. Se quedó quieta, mirándolo. Le escurría sangre de la boca, pero no lloraba ni decía nada. Don Manuel la sacudió por los hombros, pero ella seguía igual, mirándolo. Entonces la soltó y se fue. Mariana se limpió la sangre y se vio la mano manchada. Su mamá estaba llorando. Me voy a acostar, le dijo Mariana con toda calma, y se metió a su cuarto. Yo estaba temblando. Me salí sin dar siquiera las buenas noches. Me fui a mi casa y casi no pude dormir. Ya no la voy a acompañar. Me da miedo que su papá se ponga así. Con seguridad que no va a venir. Pero cuando sonó la campana, Mariana entró con su paso lento y la cabeza levantada como todas las mañanas. Traía el labio de abajo hinchado y con una herida del lado izquierdo, cerca de la comisura, pero venía perfectamente peinada y serena. ¿Qué te pasó?, le preguntó Lilia Chávez. Me caí, contestó, mientras miraba sonriendo con sorna a Concha. Hormiga, le murmuró al oído al pasar junto a ella para ir a tomar su lugar entre las mayores.
se llamó durante muchos años a la hormiga sesueta. Golpes, internados, castigos, viajes, todo se hizo para que Mariana dejara a Fernando. Y ella aceptó el dolor de los golpes y el placer de viajar sin comprometerse. Nosotros sabíamos que había un tiempo vacío que los padres podrían llenar como quisieran, pero que después vendría el tiempo de Fernando. Y así fue. Cuando Mariana regresó del internado, se fugaron. Luego volvieron, pidieron perdón y los padres los casaron. Fue una boda rumbosa y nosotras asistimos. Nunca ha habido seres tan hermosos, radiantes, libres al fin. Por supuesto que el vestido blanco y los azares causaron escándalo. Se hablaba mucho de la fuga, pero todo era en el fondo tan normal que pensé lo absurdo que resultaba ahora. Don Manuel por no haber permitido el noviazgo desde el principio. Aunque yo hubiera tenido entonces apenas 13 o 14 años, si él no se hubiera opuesto con esa inexplicable fiereza. Pero no. Encima de la mesa estaba una mano de Fernando y una mano de Mariana. Los dedos de él sobre el dorso de la de ella, sin caricias, olvidadas. No era necesaria más que una atención pequeña para ver la presencia que tenía ese contacto en reposo, hasta hacer casi un brillo o un beso, algo diferente de dos manos que se tocan. No había padre ni razón capaces de abolir la leve realidad inexplicable y segura de aquellas dos manos diferentes y juntas. Oscuro está en la boda de su hija, que se casa con un buen muchacho, hijo de familia amiga, y recibe con una sonrisa los buenos augurios. Pero tiene en el fondo de los ojos un vacío amargo. No es cólera ni despecho, es un vacío. Mariana pasa frente a él bailando con Fernando. Mariana, sobre su cara luminosa, veo de pronto el labio roto, la piel pálida, y me doy cuenta de que aquel día, a la entrada de clases, su rostro estaba cerrado. Serena y segura, caminando sin titubeos, desafiante, sostiene la herida, la palidez, el silencio. Se cierra y continúa andando, sin permitirse dudar ni confiar en nadie ni llorar. La boca se hincha cada vez más y en sus ojos está el dolor amordazado, el que no vi entonces ni nunca, el dolor que sé cómo es pero que jamás conocí. Un lento fluir oscuro y silencioso que va llenando, inundando los ojos hasta que estallan en el deslumbramiento último del espanto. Pero no hay espanto, no hay grito, está el vacío necesario para el dolor comience a llenarlo. Parpadeo y me doy cuenta de que Mariana no está ahí. Paso ya, y el labio herido, el rostro cada vez más pálido, y los ojos, sobre todo los ojos, son los de su padre. No quise ver a Mariana muerta, pero mientras la velábamos, vi a don Manuel y miré en sus facciones desordenadas la descomposición de las de Mariana. Otra vez esa mezcla terrible de futuro y pasado, de sufrimiento puro, impersonal, encarnado, sin embargo en una persona, en dos, una viva y otra muerta. Ciegas ahora ambas y anegadas por la corriente oscura a la que se abandonaron por ellos y por otros más, mucho más, o por alguno. Mariana estaba aquí, sobre ese diván forrado de terciopelo color oro, sentada sobre las piernas, agazapada y con una copa en la mano. Alrededor de ella el terciopelo se arruga en ondas. Recuerdo sus ojos amarillos, mansos y en espera. La víctima contaba con 34 años. No pensaba uno nunca en la edad mirando a Mariana. Vine aquí por evocarla, en tu casa y contigo. Espera, hablaba arrastrando sílabas y palabras durante minutos completos. Palabras tontas que dejaba salir despacio, arqueando la boca. Palabras que no le importaban y que iba soltando, saboreando, sirviéndose de ellas para gozar los tonos de su voz. Una voz falsa, ya lo sé, pero buscada, encontrada, la única verdaderamente suya. Creaba un gesto, medio gesto, en ella, en ti, en mí, en el gesto mismo. Pero había algo más. ¿Te acuerdas? Adoraba decir barbaridades con su voz ronca,
para luego volver la cabeza, aparentando fastidio, acariciándose el cuello con una mano, mientras los demás nos moríamos de la risa. Las perlas, aquel largo collar de perlas tras el que se ocultaba sonriente, mordisqueándolo, mostrándose. Los gestos, los movimientos, jugar a la vampiresa o jugar a la alegre, a la bailadora, a la sensual. Decir así quién era mientras cantaba, bebía, bailaba, pero no lo decía todo. Te das cuenta de que nunca la vimos besar a Fernando y los hemos visto a los otros, hasta los adúlteros, alguna vez en la madrugada, pero ellos no. Lo que hacían era irse para acariciarse en secreto. En secreto murió, aunque el escándalo se haya extendido como una mancha, aunque mostraran su desnudez, su intimidad, lo que ellos creen que es su intimidad. El tiempo lento y frenético de Mariana era hacia adentro, en profundidad, no transcurría. Un tanteo a ciegas, en el que no tenía nada que hacer la inteligencia. Sé que te parece que hago mal, que es antinatural este encarnizamiento impúdico con una historia ajena, pero no es ajena. También ha sucedido por ti y por mí, la locura y el crimen. ¿Pensaste alguna vez en que las historias que terminan como debe de ser quedan aparte? Existe de un modo absoluto, en un tiempo que no transcurre. Husmeando llegué a la cárcel, fui a ver al asesino. Ese es inocente. No quiero decir, es culpable, ha asesinado, pero no sabe. Cuando entré me miró de un modo que me hizo ser consciente de mi aspecto, de mis maneras, elegante. Cualquier cosa se me hubiera ocurrido, menos que me iba a sentir elegante en una celda ante un asesino. Sí, él la mató con esas manos que muestra aterrado, escandalizado de ellas. No sabe por qué y se echa a llorar. Él no la conocía. Un amigo, viajero, también le habló de ella. Todo fue exactamente como le dijo su amigo, menos al final, cuando el placer se prolongó mucho, muchísimo, y él se dio cuenta de que el placer estaba en ahogarla. Porque ella no se defendió. Si hubiera gritado, lo hubiera arañado, eso no habría sucedido, pero ella no parecía sufrir. Lo peor era que lo estaba mirando, pero él no se dio cuenta de que la mataba. Él no quería, no tenía por qué matarla. Él sabe que la mató, pero no lo cree, no puede creerlo, y los sollozos lo ahogan. Me pide perdón, se arrodilla, me habla de sus padres allí en Sayula. Él ha sido bueno siempre, puedo preguntárselo a cualquiera en su pueblo. Le contesto que lo sé, porque los premios a la inocencia son con frecuencia así. Para él son extrañas mis palabras y sigue llorando. Me da pena. Cuando salgo de la celda está tirado en el suelo boca abajo, llorando. Es una víctima. Me fui a México a ver a Fernando. No le extrañó que hiciera un viaje tan largo para hablar con él. Encontró naturales mis explicaciones. Si hubiera sido un poco menos verdadero lo que me contó, hasta hubiera podido estar agradecido de mi testimonio. Pero él y Mariana no necesitan testigos, lo son uno del otro. Fernando no regatea la entrega, triunfan en él el tiempo sin fondo de Mariana. ¿O fue él quien se lo dio? De cualquier manera, el relato de Fernando le da un sentido a los datos inconexos, desquiciados que suponemos constituyen la verdad de una historia. En su confesión encontré lo que he venido rastreando, el secreto que hace absoluta la historia de Mariana. El día del casamiento ella estaba bellísima, sus ojos tenían una pureza animal, anterior a todo pecado. En el momento en que recibió la bendición, yo adiviné su cuerpo recorrido por un escalofrío de gozo. El contacto con algo más allá de los sentidos le estremeció agudamente, no en los nervios importantes, sino en los nerviecillos menores que rematan su recorrido en la piel. Le pasé una mano por la espalda suavemente y sentí cómo volvía a vibrar. Casi me pareció ver la espalda desnuda sacudirse por zonas, por manchas, con un movimiento leonado. Ahora las cosas iban mejor. Mariana estaba consagrada para mí, pero me engañé. Sus ojos seguían abiertos mirando el altar. Solamente yo vi esa mirada fija absorber un misterio que nadie podría poner en palabras.
cuando se volvió hacia mí, los tenía llenos de vacío. Miedo, respeto debía sentir, pero no. Un extraño furor, una necesidad inacabable de posesión me enceguecieron, y ahí comenzó lo que ellos llaman mi locura. Podría decirse de que esa locura nacieron los 4 hijos que tuvimos. No es así. El amor, la carne, existieron también, y durante años fueron suficientes para apaciguar la pasión espiritual que brilló por primera vez aquel día. Nos fueron concedidos muchos años de felicidad ardiente y honorable. Por eso creo, ahora mismo, que estamos dentro de una gran ola de misericordia. Fue otro momento de gran belleza el que nos marcó definitivamente. El sol no tenía peso. Un viento frío y constante recorría las marismas desiertas. Detrás de los médanos sonaba el mar. No había más que manglares, chaparros y arena salitrosa. Caminos tersos y duros, inviolables, extrañamente iguales al cielo pálido e inmóvil. Los pasos no dejan huella en las marismas. Todos los senderos son iguales, y sin embargo, uno no se cansa. Lo recorre siempre sorprendido de su belleza desnuda e inhóspita. Tomados de la mano, llegamos al borde del estero de Dautillos. Fue ella la que me mostró sus ojos en un acto inocente, impúdico, otra vez sin mirada, sin fondo, incapaces de ser espejos, totalmente vacíos de mí. Luego los volvió hacia los médanos y se quedó inmóvil. El furor que sentí el día de la boda, los celos terribles de que alguien pudiera hacer surgir aquella mirada helada en los ojos de Mariana, mi Mariana carnal, tonta, celos de un alma que existía natural y que no era para mí, celos de aquel absorber lento en el altar, en la belleza, el alimento de algo que le era necesario y que no debía tener exigencias, agazapado siempre dentro de ella y que no quería tener nada conmigo. Furor y celos inmensos que me hicieron golpearla, meterla al agua, estrangularla, ahogarla, buscando siempre para mí la mirada que no era mía. Pero los ojos de Mariana abiertos, siempre abiertos, solo me reflejaban, con sorpresa, con miedo, con amor, con piedad. Recuerdo eso sobre todo, sus ojos bajo el agua, desorbitados, mirándome con una piedad inmensa. Después he recordado el pelo mojado, pegado al cuello que parecía en aquel momento infantil, la sangre corriendo de la boca de la oreja, el grito ronco de su agonía y mi amor de hombre gritando junto a su voz, el dolor espantoso de verla herida, sufriente, medio muerta, mientras mi alma seguía asesinándola para llegar a producir su mirada insondable, para tocarla en el último momento, cuando ella no pudiera ya más mirarme a mí y no tuviera otro remedio que mirarme como a su muerte. Quería su muerte, y sí, hubo un instante en que sus ojos vacíos, fijos en los míos, me llenaron de aquello desconocido, más allá de ella y de mí, un abismo en el que yo no sabía mirar, en el que me perdí como en una noche terrible. La solté, arrastré su cuerpo hasta la orilla y grité echado sobre su vientre, mientras miraba los agujeros innumerables, las burbujas, los movimientos ciegos, el horror pululante, calmó y sin piedad de los habitantes de la orilla del estero, ínfimas manifestaciones de vida, ni gusanos ni batracios asquerosos, informes, torpes, pequeñísimos, vivos seres callados que me hicieron llorar por mi enorme pecado y entenderlo y amarlo. Desde entonces estoy aquí, tomo las pastillas y finjo que he olvidado, me porto bien, soy amable, haciendo todas las buenas razones que me da el médico y admito de buen grado que estoy loco, pero ellos no saben el mal que me hacen. Lo primero que recuerdo después de aquello es que alguien me dijo que Mariana estaba viva. Entonces quise ir a ella, pedirle perdón, lloré de dolor y de arrepentimiento, le escribí, pero no nos dejaron acercar. Sé que vino, que suplicó, pero ellos velaron también por su bien y no la dejaron entrar. Decían que la nuestra era una pasión destructiva, sin comprender que lo único que podíamos salvarnos era el deseo, el amor, la carne que nos daba el descanso y la ternura. A mí, a fuerza de tratamiento,
quitarme todo lo que me hacía bien: sexo, fuerza, la alegría del animal sano, y me dejaron a solas con lo que pienso y nunca les diré. A ella la abandonaron a su pasión sin respuesta. Luego les extraño que comenzaran a irse a los hoteles sin el menor recato, con el primer tipo que se le ponía enfrente. Cuando una vez dije que era por fidelidad a nosotros que hacía eso, que no le había dejado otra manera de buscarme, se alarmaron tanto que quisieron hacerme inmediatamente la operación. Por mi bien y salud me castrarán de todas las maneras posibles, hasta no dejar más que la inocente y envidiable vida primitiva, verdadera, la de los seres que pueblan las orillas de los esteros. Me alegra poder decir lo que tengo que decir antes de que me hagan olvidarlo o no entenderlo. Yo maté a Mariana. Fui yo, con las manos de ese infeliz Anselmo Pineda, viajante de comercio. Era yo ese el que Mariana buscaba en el cuerpo de otros hombres. Jamás nadie la tocó más que yo. Fui yo su muerte. Me miró a los ojos y por eso ahora siento desprecio por lo que van a hacerme. Pero no me da miedo, porque mucho más terrible que la idiotez que me espera es esa última mirada de Mariana en el hotel, mientras la estrangulaba. Esa mirada que es todo el silencio, la imposibilidad, la eternidad, donde ya no somos, donde jamás volveré a encontrarla. Pues lamentablemente ha llegado el momento de cerrar el libro. Los espero en una nueva emisión del podcast. Y como saben, me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como @susurrosinframundo PTCST, en X como @susurrosptcst, también en todas las plataformas de audio como Spotify, Podimo, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, y también ahora nos encontramos en YouTube. Así sin más, espero que Morfeo los haya bendecido.